Señor, tiene una hemorragia interna. Podría morir. Esas 9 palabras pronunciadas por una señora de la limpieza salvarían la vida de un director ejecutivo o destruirían la suya por completo. Porque cuando Bailey Morgan percibió la presencia de la muerte al pasar junto a ella con su traje de $3,000, tuvo exactamente 3 segundos para decidir entre permanecer invisible y a salvo o hablar y arriesgarlo todo. Tomó la decisión equivocada. ¿O no? La planta 30 de Harrington Industries brillaba con el tipo de silencio que el dinero puede comprar. Todo cristal, todo cromo, todo poder. Bailey Morgan había limpiado esos pasillos durante 2 años sin que nadie supiera su nombre. Eso es lo que pasa cuando eres una empleada. Te vuelves invisible. Un fantasma con uniforme que vacía papeleras mientras los ejecutivos pasan corriendo como si fueras un mueble. Esta chica tímida había perfeccionado el arte de desaparecer. Cabello rubio ceniza, atado hacia atrás, ojos fijos, voz siempre baja, nunca alzada. Después de lo que le pasó a su hermano tras abandonar la escuela de técnicos de emergencias médicas para cuidar de él, había aprendido que llamar la atención solo traía dolor. Pero ese martes por la mañana, a las 7:43, todo cambió. Porque Cole Harrington, el director ejecutivo más joven que había tenido la empresa, el hombre que había construido muros alrededor de su corazón tras perder a su esposa, salió del ascensor sujetándose el costado. Y Bailey olió algo que le heló la sangre. El olor metálico la golpeó como un recuerdo del que no podía escapar. Un olor a hierro, débil, casi imperceptible para cualquier otra persona, pero no para Bailey. El trapo de limpieza se le resbaló de los dedos. La cara de su hermano apareció ante sus ojos, pálida, sudorosa, sangrando internamente por su trastorno genético. Ese mismo olor había impregnado su habitación del hospital justo antes de que lo llevaran a una operación de urgencia. El olor que significa que alguien se está muriendo por dentro. Las manos de Bayilelei temblaban. Cole Harrington pasó junto a ella. Tenía la mandíbula apretada y una mano presionada contra su costado izquierdo, debajo de la chaqueta de su traje perfectamente entallado. Su rostro estaba blanco como la tiza. Una fina capa de sudor brillaba en su frente a pesar del frío del aire acondicionado. No lo sabe, pensó Bailey con el corazón acelerado. No tiene ni idea de que se está desangrando. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban: ¡Corre! Esto no es asunto tuyo. No eres nadie para él. No te escuchará. Pero ese olor metálico, ese inconfundible olor a hierro, lo seguía por el pasillo como un fantasma. Y Bailey había visto cómo su hermano pequeño casi moría porque ella se había quedado callada demasiado tiempo una vez. No podía volver a hacerlo. Señor. Su voz apenas era un susurro, tan suave que pensó que quizá no la oiría. Pero Cole Harrington se detuvo y se giró. Sus fríos y oscuros ojos la encontraron arrodillada junto al zócalo. Por primera vez en 2 años, la vio de verdad. ¿Te has caído recientemente? La voz de Bailey temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Hueles a hierro y estás pálido. Te estás sujetando el costado. Podría ser una hemorragia interna. Tienes que ir al médico ahora mismo. El silencio que siguió fue como caer por un precipicio. La expresión de Cole pasó de la sorpresa a algo peligroso, algo frío. Estoy bien, dijo con una voz tan afilada como el cristal roto. Gracias por tu preocupación. No te metas donde no te incumbe, dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Pero Bailey se levantó, esa chica tímida que nunca desafiaba a nadie, y dio 3 pasos hacia adelante. Señor, por favor, lo digo en serio. Y fue entonces cuando la voz detrás de ella le heló la sangre. Vaya, ¿ahora los limpiadores diagnostican a la gente? Chad Reynolds, el asistente del director general, el hombre que había hecho miserable la vida de Bailey durante 2 años, apareció como un depredador que había olido la debilidad. Miró a Bailey como se mira a la basura. Estoy seguro de que el señor Harrington aprecia su creativo intento de llamar su atención, dijo Chad con una sonrisa venenosa. Pero quizá deberías limitarte a fregar suelos. Para eso te pagan. Bailey sintió que le ardía la cara de vergüenza. Se le cerró la garganta. Cole Harrington no dijo nada.
Simplemente se alejó, todavía presionándose el costado con la mano, todavía pálido como la muerte, todavía sangrando. Y Bailey se quedó allí, en el pasillo, viéndolo desaparecer, sabiendo con absoluta certeza que si nadie lo detenía, moriría en cuestión de días. Lo que revela a continuación esta conmovedora pero devastadora historia demostrará que la voz más poderosa de la sala es a menudo la que todos se niegan a escuchar, y que la obstinada negativa de una chica tímida a permanecer en silencio desencadenaría una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. Pero primero, tendría que perder todo lo que tenía. Chad Reynolds apareció en la esquina como una nube de tormenta, con un traje de diseño perfectamente confeccionado y un desprecio resplandeciente que irradiaba por todos sus poros. El asistente del director general tenía el don de aparecer en el momento menos oportuno y asegurarse de que todos supieran cuál era su lugar en la jerarquía. Miró a Bailey como alguien examinaría la suciedad en unos zapatos caros. Estoy seguro de que el señor Harrington aprecia su creativo intento de conversación, dijo Chad, con una sonrisa afilada como una navaja, pero quizá debería limitarse a lo que se le da bien. Los suelos no se limpian solos. Cole no dijo nada, simplemente se alejó, con la mano aún apretada contra el costado, dejando a Bailey sola en el pasillo con la cara ardiendo. «Vuelve al trabajo», ordenó Chad, sacando ya su teléfono. Bailey agarró su carrito con manos temblorosas y lo empujó hacia el ascensor de servicio. Contuvo las lágrimas hasta que se cerraron las puertas. Entonces brotaron calientes y vergonzosas. «Lo has vuelto a estropear. Siempre lo arruinas todo. ¿Por qué hablaste?» 3 pisos más abajo, en la oficina de seguridad del sótano, la señora Whitman observó toda la conversación en sus monitores. La exenfermera militar de 64 años había visto lo suficiente en su vida como para reconocer cuando alguien era despedido por decir la verdad. Sacudió la cabeza lentamente. «Esa niña ve más que todos ellos juntos», murmuró, «y la tratan como si no existiera». Al mediodía los rumores se extendieron por el edificio como la pólvora. Bailey los oyó mientras limpiaba la sala de descanso de la planta 15. 2 mujeres de contabilidad hablaban en voz lo suficientemente alta. «¿Has oído que la limpiadora le ha dicho al señor Harrington que se está muriendo? Dios mío, ¿está loca? Probablemente esté desesperada por llamar la atención. Ya sabes cómo es la gente». A Bailey le temblaban las manos mientras limpiaba las encimeras. Quería hundirse en el suelo y desaparecer por completo. A las 2 la llamaron de recursos humanos. La sala de reuniones era sofocante. Chad se sentó a la cabecera de la mesa como un juez, mientras Patricia, de recursos humanos, se sentaba en silencio a su lado, claramente incómoda, pero sin querer intervenir. «Bailey», Chad juntó las manos. «Tenemos que hablar sobre el comportamiento adecuado en el lugar de trabajo. Yo solo intentaba ayudar». «Ayudar». Se inclinó hacia adelante. «Te acercaste al director general y le dijiste que tenía una hemorragia interna, basándote en un olor. Estudié para ser técnico de emergencias médicas», dijo Bailey en voz baja. «Mi hermano tiene un trastorno hemorrágico. Conozco los síntomas». «Estudiaste», la interrumpió Chad, «lo que significa que no estás certificada. Lo que significa que no tienes ninguna autoridad médica. Lo que significa que te has extralimitado de forma espectacular». Patricia se movió, pero permaneció en silencio. «El señor Harrington está sometido a un estrés tremendo», continuó Chad. «Lo último que necesita es que los empleados hagan acusaciones médicas descabelladas. Si quieres llamar la atención, únete a la liga de bolos de la empresa. No diagnostiques a tu jefe con enfermedades imaginarias». Los ojos de Bailey ardían. «No me lo estaba inventando. Esto es una advertencia, un incidente más y tendremos una conversación muy diferente». Bailey asintió en silencio y huyó. En el pasillo, se apoyó contra la pared, tratando de respirar. «Cada vez que hablas, destruyes algo. Quizás la invisibilidad sea realmente más segura». La señora Whitman la encontró 20 minutos más tarde llorando en el armario de suministros del sótano. La anciana se sentó junto a Bailey en un cubo volcado sin decir nada al principio. «Solo esperó. Intenté ayudar».
Bailey finalmente soltó entre sollozos. Lo empeoré todo. No empeoraste nada, niña. Todos piensan que estoy loca. Chad dijo que buscaba llamar la atención. Quizás tenga razón. Quizás debería desaparecer y dejarlo. La voz de la señora Whitman era suave, pero firme. Llevo 12 años observando estas pantallas. He visto cómo la gente te trata como si fueras un mueble, como si no importaras. Bailey se secó los ojos. Pero también vi lo que hiciste arriba, continuó la señora Whitman. Te diste cuenta de algo que nadie más vio. Tuviste el valor de hablar sabiendo que te podía costar todo. Eso no es debilidad, Bailey, es fuerza. Pero nadie me cree. Eso no significa que estés equivocada. La señora Whitman tomó la mano de Bailey. Olía ese mismo aroma metálico en Irak en los soldados que insistían en que estaban bien hasta que se derrumbaban. No te lo estás imaginando. Ese hombre está en peligro. Y puede que seas la única que lo ve. Bailey levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Qué puedo hacer? No soy nadie. Tú eres la única que se ha dado cuenta, dijo la señora Whitman con firmeza. Y a veces eso lo cambia todo. Fuera del almacén, el edificio bullía de actividad. Los ejecutivos tomaban decisiones. Los asistentes programaban reuniones. Y en algún lugar de la planta 30, un hombre se presionaba el costado con la mano y se decía a sí mismo que estaba bien. Pero no lo estaba. Y solo una persona sabía la verdad. 2 días después, Bailey recibió un correo electrónico de RR. Asa H. Con efecto inmediato, se encargará de las salas de conferencias ejecutivas y las oficinas privadas. Sin explicación, solo una reasignación. Parecía un castigo envuelto en lenguaje burocrático. La planta ejecutiva era más tranquila que las plantas inferiores, más solitaria. Bailey se movía por las oficinas con paredes de cristal como un fantasma, vaciando papeleras y limpiando superficies mientras personas con trajes caros discutían cifras que no significaban nada para ella. Intentaba no pensar en Cole, intentaba no preguntarse si estaba bien. Pero el jueves por la tarde, mientras limpiaba la sala de conferencias principal después de una reunión de la junta directiva, encontró algo que la dejó helada. Un pañuelo de papel sobre la mesa pulida. Lo recogió para tirarlo y se quedó paralizada. El olor a hierro la golpeó como una ola. Más fuerte que antes, mucho más fuerte. Le temblaban tanto las manos que casi lo deja caer. Está empeorando. Bailey se quedó inmóvil, con la mente a 1000 por hora. Podía tirarlo a la basura, olvidarse de ello, permanecer invisible, como todos querían, o podía intentarlo de nuevo. ¿Sabes lo que pasa si lo intentas de nuevo? Chad te despedirá, nadie te escuchará. Pero ese olor metálico era innegable. Si no hacía nada, si le pasaba algo a Cole porque tenía demasiado miedo, nunca se lo perdonaría. Bailey tiró el pañuelo, se lavó las manos y se dirigió directamente a la oficina de Cole. La puerta estaba cerrada. A través de la pared de cristal podía verlo en su escritorio, mirando fijamente su ordenador con esa expresión de agotamiento. Llamó a la puerta. Cole levantó la vista, claramente sorprendido. Por un momento pensó que la echaría. En cambio, le indicó que entrara. Bailey abrió la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Señor, sé que me dijo que me ocupara de mis asuntos. Sé que probablemente me despidan, pero el olor a hierro es más fuerte ahora. Está más pálido que hace 2 días y sigue agarrándose el costado. Cole apretó la mandíbula. Entiendo que hablo en serio. Bailey interrumpió su voz, ganando una fuerza inesperada. Esto no es estrés. El estrés no produce ese olor metálico. Si se ha caído, si se ha golpeado, podría tener una hemorragia interna. Lentamente, y si no se hace revisar, Bailey. Su voz era ahora más tranquila, casi amable. Entiendo su preocupación, pero he pasado por cosas peores. Conozco mi cuerpo. ¿Y usted? Los ojos de Bailey se clavaron en los de él, porque mi hermano dijo lo mismo justo antes de desmayarse y casi morir. Algo pasó por el rostro de Cole, dolor o reconocimiento. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Chad estaba allí, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Hablas en serio? Miró a ambos. Señor, lo siento mucho.
No sé por qué. Ella se iba, dijo Cole en voz baja. Chad agarró a Bailey del brazo, no con violencia, pero con firmeza. Fuera, ahora mismo. Mientras la sacaban de la oficina, Bailey no apartó los ojos del rostro de Cole. Por favor, pensó desesperadamente. Por favor, escúchame. Pero Cole ya había vuelto a mirar su pantalla. Esa noche, Bailey no pudo dormir. Tumbada en su pequeño apartamento, repasaba la conversación una y otra vez. Lo intentaste. Eso debería bastar. Pero intentarlo no basta si nadie te escucha. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Última advertencia. Mantente alejada del personal ejecutivo o estás acabada. Chad, Bailey dejó el teléfono y se cubrió la cara. Quizás todos tengan razón. Quizás debería renunciar antes de que me despidan. Pero en su mente, aún podía oler ese aroma metálico. Aún podía ver la mano de Cole presionando su costado cuando pensaba que nadie lo veía. A la mañana siguiente, Bailey descubrió que la habían reasignado de nuevo. Almacén del sótano, gestión de inventario, sin contacto con nadie, invisibilidad total. La señora Whitman la encontró durante el almuerzo sentada en el oscuro almacén, rodeada de cajas, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo intenté, susurró Bailey. Intenté ayudar y ahora estoy aquí. Quizás todos tengan razón. Quizás realmente no importe. La señora Whitman se sentó a su lado con sus viejos huesos crujiendo. ¿Sabes lo que aprendí en el ejército? Las personas que salvan vidas no siempre son las que tienen medallas. A veces son las que pasan desapercibidas. Los médicos, los repartidores de suministros, los que se fijan en lo que los demás pasan por alto. Nadie me cree. Eso no significa que estés equivocada. La señora Whitman le apretó la mano. Olí ese mismo olor a hierro en Irak en los soldados que siguieron adelante hasta que ya no pudieron más. No te lo estás imaginando, niña. Ese hombre está en peligro real, y puede que seas la única que lo sabe. Bailey levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Pero qué puedo hacer? Solo soy... Tú eres la que ve, dijo la señora Whitman con firmeza. Y a veces eso es lo único que importa. Las palabras flotaban en el aire como un desafío, como una promesa, como el comienzo de algo que lo cambiaría todo. El viernes por la tarde, el edificio estaba casi vacío. A Bailey le habían asignado una última tarea antes del fin de semana: recoger la basura de la planta ejecutiva. Un pequeño respiro, o tal vez solo una cuestión logística. En cualquier caso, se movía por los silenciosos pasillos con su carrito, tratando de no pensar en el lunes, cuando la destinarían definitivamente al sótano. Las luces del techo se habían atenuado al modo nocturno. Sus pasos resonaban en los suelos pulidos. Estaba vaciando la papelera fuera del pequeño gimnasio ejecutivo cuando lo oyó. Un ruido metálico, algo cayendo, luego silencio. Bailey se quedó paralizada, con la mano aún sobre la bolsa de basura. La puerta del gimnasio estaba ligeramente entreabierta. Las luces estaban encendidas en el interior. Debería marcharse, ocuparse de sus asuntos. Ya había ido demasiado lejos. Pero ese sonido... Bailey abandonó su carrito y empujó la puerta para abrirla. Cole estaba en el suelo. Se había desplomado contra el banco de pesas, con una mano agarrándose el costado izquierdo y el rostro descolorido. El sudor le brotaba de la frente. Respiraba con dificultad, con jadeos cortos y superficiales. El olor a hierro era abrumador, innegable, aterrador. Señor, Bailey se arrodilló a su lado. ¿Me oye? Los ojos de Cole se fijaron en ella con dificultad. Bailey, pensé que no era nada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 10, quizá 15 minutos. Intentó incorporarse y jadeó de dolor. Me caí en el gimnasio la semana pasada. Pensé que solo era un tirón. La formación de Bailey como técnico de emergencias médicas se activó automáticamente. Le tomó el pulso, que era rápido y débil. Tenía la piel fría y húmeda. Todos los síntomas típicos. Tienes una hemorragia interna, le dijo con voz firme a pesar del miedo. Te caíste con fuerza. Me golpeé con la barra al caer. Los ojos de Cole comenzaron a cerrarse. No, quédate conmigo. Bailey cogió su teléfono con manos temblorosas. La puerta del gimnasio se abrió de golpe.
Chad estaba allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Llama al 911», gritó Bailey. «Solo necesita descansar. Puede morir en cuestión de minutos». Las palabras salieron de Bailey con una fuerza que incluso a ella le sorprendió. Esta chica tímida, que nunca había levantado la voz a nadie, de repente estaba gritando al asistente del director general con absoluta convicción. Chad se quedó paralizado. «Llama al 911 o lo haré yo», gritó Bailey. Chad buscó a tientas su teléfono. Bailey se volvió hacia Cole, cuyos ojos se estaban cerrando de nuevo. «No, no, no, mantente despierto. Mírame, ¿cómo se llama tu esposa?» El dolor se reflejó en su rostro, incluso a pesar de su deteriorado estado. «Emma, háblame de ella». «Murió porque esperamos demasiado». Su voz se quebró. «Cáncer. Lo detectaron tarde. Pensé que estaba cansada. No me di cuenta». El corazón de Bailey se hizo pedazos. De repente, todo cobró sentido. Su negativa a ir al médico. Su insistencia en que estaba bien. Se culpaba a sí mismo por no haber detectado la enfermedad de su esposa. Ahora estaba haciendo lo mismo consigo mismo. Cole. Utilizó su nombre de pila sin pensar. Emma no querría esto. No querría que te castigaras ignorando lo que te dice tu cuerpo. Él la miró de verdad y algo cambió en sus ojos. «¿Cómo lo supiste?», susurró. «¿Cómo viste lo que yo no pude ver? Porque yo también estuve a punto de perder a alguien a quien amaba», dijo Bailey en voz baja. «Y aprendí a fijarme en las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto». Chad estaba al teléfono, con la voz temblorosa. «Sí, ejecutivo Jim Harrington Industries. Piso 30. Posible hemorragia interna». La mano de Cole encontró la de Bailey. Su agarre era débil, pero decidido. «No te vayas», susurró. «No voy a ir a ninguna parte», prometió Bailey. Y lo decía en serio. La ambulancia llegó en 7 minutos. Los paramédicos entraron corriendo con el equipo y una camilla. Bailey dio un paso atrás para dejarles espacio, pero la mano de Cole volvió a buscarla. «Díselo», dijo él. «Diles lo que has observado». Bailey habló con el paramédico jefe con voz clara y firme. Se cayó en el gimnasio hace una semana y se golpeó el costado con una barra. Lleva días mostrando signos de hemorragia interna. Piel pálida, sudores fríos, agarrándose el costado izquierdo. El olor metálico se ha ido haciendo cada vez más fuerte. El paramédico la miró con nuevo respeto. «Tienes formación médica, estudiante de MT. Tuve que dejarlo para cuidar de mi hermano». «Bueno, probablemente le haya salvado la vida». Subieron a Cole a la camilla. Mientras lo llevaban hacia el ascensor, no apartó los ojos de Bailey. Chad se quedó de pie contra la pared, pálido como la cera. Por una vez, no tenía nada que decir. La señora Whitman apareció en la puerta con la radio de seguridad en la mano. «Lo llamé en cuanto vi el alboroto en las cámaras. ¿Está bien?» «Se va a poner bien», dijo Bailey, aunque la incertidumbre se reflejaba en su rostro. «Gracias a ti, tú me dijiste que creyera en lo que veía». La mujer mayor sonrió. «Tú eres la que tuvo el valor de actuar, niña». Cuando se cerraron las puertas del ascensor, Bailey sintió que las piernas le fallaban. Se sentó con fuerza en el suelo del gimnasio y la adrenalina finalmente se disipó. Chad se acercó lentamente. La miró durante un largo momento. Entonces hizo algo inesperado. Se sentó a su lado. «Lo siento», dijo en voz baja. «Tenías razón en todo, y yo fui cruel». Bailey no sabía qué decir. «Pensaba que lo estabas manipulando», continuó Chad, intentando llamar su atención. «He visto a gente intentar antes fingir emergencias y fabricar problemas. Pensaba que eras otra oportunista. Solo quería ayudar. Ahora lo sé». La voz de Chad estaba cargada de emoción. «Dios, si hubiera muerto porque te impedí». «Pero no murió», dijo Bailey en voz baja. «Se va a poner bien». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles, esperanzadoras, verdaderas. Este conmovedor momento de comprensión llegó demasiado tarde para evitar la crisis, pero justo a tiempo para sanar otra cosa, el prejuicio que casi le cuesta la vida a un hombre.
La sala de espera del hospital olía a antiséptico y café quemado. Bailey estaba sentada en una incómoda silla de plástico, todavía con su uniforme de trabajo. Chad había insistido en llevarla en coche y ahora estaba sentado a 3 asientos de distancia, mirando su teléfono con manos temblorosas. La señora Whitman se había quedado atrás para presentar el informe del incidente y conservar las imágenes de seguridad. Pruebas, había dicho con un guiño cómplice, por si alguien intenta reescribir la historia. Pasaron 2 horas antes de que apareciera un médico, familia de Cole Harrington. Bailey y Chad se pusieron de pie. El médico miró su bloc de notas. ¿Son ustedes? Soy su asistente, dijo Chad rápidamente. Y ella es Bailey Morgan. Ella lo encontró y pidió ayuda. La expresión del médico se suavizó. Entonces deben saber que está estable. Lo atajamos justo a tiempo. Tenía una hemorragia lenta por una ruptura del vaso, probablemente por el impacto. Mencionó que otra hora, tal vez 2, y habría entrado en shock hemorrágico. Pudimos repararlo quirúrgicamente. Se recuperará por completo. Bailey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El alivio la invadió con tanta fuerza que tuvo que volver a sentarse. ¿Podemos verlo?, preguntó Chad. Está preguntando específicamente por Bailey. La habitación del hospital de Cole estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. Parecía más pequeño, tumbado entre sábanas blancas con una vía intravenosa en el brazo, pero sus ojos estaban claros cuando Bailey entró y esbozó una débil sonrisa. Tenía razón, dijo, con la voz ronca por el tubo de respiración que le habían quitado recientemente. En todo. Bailey se acercó lentamente. Me alegro de que estés bien. El médico me explicó lo que habría pasado si no me hubieras encontrado. La mano de Cole se movió por encima de la manta, buscando la de ella. Si no hubieras sido tan terco como para seguir intentándolo. Incluso cuando te aparté, no pude ignorarlo. La mayoría de la gente lo habría hecho. Sus ojos se clavaron en los de ella después de que yo te despidiera. Después de que Chad amenazara tu trabajo, la mayoría de la gente se habría marchado y habría dicho, lo intenté. Mi hermano casi muere porque la gente ignoró las señales, dijo Bailey en voz baja. No podía permitir que eso le pasara a otra persona, ni siquiera a alguien que no quería mi ayuda. Cole apretó ligeramente la mano. Siento cómo te traté, por no escucharte, por hacerte sentir invisible cuando intentaba salvarme la vida. Estabas asustado, dijo Bailey con suavidad. Perdiste a tu mujer porque algo se detectó demasiado tarde. Tenías miedo de volver a ser vulnerable. Lo entiendo. Algo en la expresión de Cole se quebró. Las barreras finalmente cayeron. Emma solía decirme que tenía que dejar de controlar todo. Dijo con voz quebrada. Ella decía que la vida no funciona así, que a veces hay que confiar en los demás para ver cosas que uno no puede ver. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Debería haberla escuchado y debería haberte escuchado a ti. Bailey se sentó en la silla junto a su cama. Ahora me estás escuchando. Eso es lo que importa. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos aún unidas. Quiero arreglar esto, Cole finalmente dijo. Lo que hizo Chad, lo que te hizo la empresa, es inaceptable. Intentaste salvarme la vida y te castigaron por ello. Eso va a cambiar. No tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era firme a pesar de su estado de debilidad. Te mereces que te vean, Bailey, que te escuchen, que te valoren, y me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste. El lunes siguiente, todo el personal de Harrington Industries se reunió en el vestíbulo principal. Cole se situó al frente, aún convaleciente, pero insistiendo en estar allí. Tenía la mano izquierda apoyada en el costado, pero su voz transmitía fuerza. La mayoría de ustedes saben lo que pasó el viernes, comenzó. Me desmayé por una hemorragia interna que me habría matado si no me hubieran atendido. Lo que quizá no sepan es que Bailey Morgan intentó advertirme 3 veces. 3 veces notó síntomas que yo ignoré. 3 veces tuvo el valor de hablar, incluso cuando eso le costó profesionalmente. La multitud murmuró. Bailey estaba de pie al fondo, con su uniforme, deseando poder desaparecer. Bailey Morgan me salvó la vida, continuó Cole. No porque tuviera que hacerlo,
No porque fuera su trabajo, sino porque prestó atención cuando nadie más lo hizo, porque se preocupó lo suficiente como para actuar incluso cuando era incómodo. Incluso cuando la ignoraron, la menospreciaron y la amenazaron, él la miró directamente a los ojos. Ese tipo de valentía, ese tipo de conciencia, ese tipo de compasión, es lo que esta empresa debería valorar por encima de todo lo demás. Chad dio un paso adelante, con el rostro solemne. Le debo una disculpa a Bailey, dijo, con voz que resonó en todo el vestíbulo. La juzgué mal, fui prejuicioso y cruel, y dejé que mis propios prejuicios casi le costaran la vida a alguien. Lo siento, Bailey. Lo siento de verdad, profundamente. Bailey asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Con efecto inmediato, Cole anunció: Bailey Morgan se unirá a nuestro recién formado equipo de bienestar de los empleados. Ayudará a desarrollar programas para reconocer emergencias sanitarias, apoyar a los compañeros en crisis y garantizar que todos en este edificio, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, tengan una voz que se escuche y se valore. El vestíbulo estalló en aplausos. Este momento inspirador demostró que el valor no requiere un título, solo la voluntad de actuar cuando más importa. Un año después, el Centro de Bienestar de los Empleados ocupaba un luminoso espacio con ventanas en la planta 15, deliberadamente no escondido en el sótano, sino situado donde todo el mundo pudiera encontrarlo. Bailey se situó al frente de la sala de formación, frente a 20 miembros del personal de varios departamentos. Hoy llevaba el pelo rubio ceniza suelto y vestía ropa profesional. En su tarjeta de identificación se leía: Bailey Morgan, coordinadora de bienestar. La clave para reconocer una hemorragia interna, explicó, no siempre es lo que se ve. A veces es una palidez sutil, sudores fríos que favorecen un lado. Y sí, a veces es el olor a hierro, ese ligero aroma metálico como el de las monedas viejas. Se levantó una mano. Era Chad. ¿Cualquiera puede aprender a detectarlo? Preguntó con verdadera curiosidad. Bailey sonrió. Si te entrenas para notarlo, sí, la mayoría de la gente no lo reconocería, pero con conciencia y experiencia se vuelve familiar. Chad asintió, tomando notas. Había asistido a todas las sesiones que ella impartía, completando su formación obligatoria en liderazgo y empatía con una dedicación inesperada. Incluso había empezado a trabajar como voluntario en una clínica de salud comunitaria los fines de semana. Bailey había aprendido que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad. Después de la sesión, Chad se acercó a ella. Hay una nueva empleada que empieza el lunes, dijo, una joven de las instalaciones. Parece nerviosa por encajar. Pensé que quizá podrías hablar con ella, ayudarla a sentirse bienvenida. Bailey sonrió cálidamente. Por supuesto, gracias. Chad dudó. Y Bailey, eso que dijiste sobre fijarte en las personas que parecen invisibles, lo he estado practicando. De hecho, ver a personas con las que antes pasaba sin fijarme me ha abierto los ojos. Eso está muy bien, Chad. A las 4 llamaron a la puerta de la oficina de Bailey. Cole estaba allí con 2 tazas de café en la mano. Se había recuperado completamente de la operación, aunque ahora era más cuidadoso, más consciente, más humano. ¿Hora del descanso?, preguntó con una sonrisa. Solo si no hueles a hierro, bromeó Bailey. Él se rió con una risa sincera que le llegó a los ojos. Según el chequeo de esta mañana, estoy completamente sano. Palabra de Scout. Caminaron juntos hasta la terraza de la azotea del edificio, un espacio renovado como parte de la iniciativa de bienestar. Ahora los empleados podían tomarse descansos allí, rodeados de plantas y luz natural. He oído que tu presentación ante la Junta fue bien, dijo Cole mientras se sentaban en uno de los bancos. Aprobaron la ampliación de los recursos de salud mental, confirmó Bailey. Y el programa de apoyo entre compañeros comienza el próximo trimestre. Es increíble. La miró con admiración sin disimulo. Estás cambiando toda la empresa. Bailey se sonrojó. Solo intento ayudar a la gente a sentirse vista. Estás haciendo más que eso. La voz de Cole se suavizó.
Nos estás enseñando a vernos unos a otros, a prestar atención, a preocuparnos. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. La señora Whitman apareció por la puerta de la azotea con la radio de seguridad en la cadera. La habían ascendido a coordinadora de seguridad, supervisando todos los sistemas de seguridad del edificio. ¿No tienen trabajo que hacer?, gritó con una sonrisa. Estamos en el descanso, respondió Bailey. Claro que sí. La señora Whitman les guiñó un ojo. Solo asegúrense de volver antes del atardecer. No quiero que la gente hable. Desapareció en el interior, riéndose. Cole y Bailey se miraron y se rieron. Todo el mundo cree que estamos juntos, dijo Bailey. ¿Sería tan terrible?, preguntó Cole en voz baja. El corazón de Bailey dio un vuelco. No lo sé. Sigo siendo tu empleada. Eres mi colega, la corrigió él. Mi amigo y, sinceramente, alguien a quien me gustaría conocer mejor fuera del trabajo. Antes de que Bailey pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermano. La revisión ha ido muy bien. 6 meses estable. Gracias por enseñarme tus trucos de observación. Le mostró el mensaje a Cole con el rostro radiante. Eso es maravilloso, dijo él con calidez. Luego, en un tono más suave. Tú salvas a la gente, Bailey. No solo físicamente. Les ayudas a verse a sí mismos de otra manera. Sin duda, eso es lo que hiciste por mí. Bailey le miró a los ojos. Tú te salvaste a ti mismo. Me di cuenta. Hiciste más que darte cuenta. Te importó, incluso cuando te costó todo. Él le tomó la mano. Eso es algo que nunca olvidaré. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa, Bailey se dio cuenta de algo profundo. Ya no era invisible. No porque alguien finalmente la hubiera visto, sino porque había encontrado el valor para ser vista. Y a veces eso lo cambia todo.